Hola, esperando que te encuentres muy bien, te doy la bienvenida y hoy te presento esta segunda parte del tutorial para hacer el troncomóvil de Pedro Picapiedra. Hoy veremos la parte de hacer los asientos y el tablero del troncomóvil. Como ves, tiene buenos detalles. Bien, esto fue lo que hicimos en la primera parte. Hicimos los laterales y las llantas. Así que comenzamos. Como sabemos, la distancia entre los laterales es del tamaño de un rollito de papel, así que de ahí comenzamos a tomar las medidas. Nos vamos a ayudar con un cartoncito para ir sacando medidas y detalles para la parte del tablero y los asientos. Parte de los detalles que hago en este tutorial al vehículo es muchos de los detalles que también aplico para otros modelos. Así que conociendo estos detalles vas a poder hacer algunos de los modelos que yo hago y que te iré presentando a lo largo de otros videos. Así es como vamos sacando las medidas. Siempre hay una pieza clave en cada uno de los modelos. Para este caso, esta va a ser una de esas piezas. Con esta pieza me voy a tratar de sacar las medidas tanto para el tablero como para los asientos, el respaldo y la parte de abajo, con algunas modificaciones. Así que así ya saqué las medidas para el tablero. Ahora vamos para la parte de los asientos. Ahora voy a usar el cartón de cereal en vez del cartoncito que utilicé para sacar las medidas primarias. Aquí ya tengo hecho las piezas, como ves no es gran cosa. Y le empezamos a sacar las medidas y la presentación para ver cómo nos queda en el modelo. Al final todo esto se va a pegar con pegamento de contacto. Aquí es como nos va a ir quedando tanto para el tablero como para los asientos. Como ves es esa piececita con un poquito de modificaciones nada más para hacer los costados. De ahí lo envolví con el cartón y dándole forma hasta que nos quede. Aquí está la pieza que va a ser el respaldo y así es como nos queda. Ahora hay que pasar a la parte de texturizado y pintura. Una vez ya texturizados y pintados, así es como nos queda. Ya se le hizo algunos detalles, pero hay que ir revisando los acabados para continuar con detalles. La idea es irle haciendo detalles para que parezca que es piedra de cantera que ha sido cortada. Y que no se vea que es el cartón. Hay ciertos detalles que pues hay que irlos arreglando, pues ir esa parte abierta. Hay que sellársela. Pero así es como nos van quedando. Aquí podemos apreciar lo que es la textura y parte del detallado. Esta es una de las piezas de los asientos.
Aquí igual podemos ver sus detalles. Igual no está terminada. Conforme la vayamos presentando le vamos a ir dando los acabados. Igual está. Pero es importante tenerlas e irlas presentando. Cuando se texturiza y cuando se pinta, siempre se gana un poco de volumen en la pieza, entonces hay que irlos presentando para saber que no nos quede tan mal a la hora de darle el acabado final. No tengamos que andar corrigiendo. Aquí está la parte del tablero, presentándola en el modelo. La base del asiento igual presentándola. Y la parte del respaldo del asiento. Todo esto hay que irlo presentando antes de darle el acabado final. Aquí le seguimos dando los detalles. Lo que son sus esquinas y sus cierres. Y como te comento, lo más importante, comenzar a presentarlo. Para una vez ya terminado no tener que corregir y dañar el acabado ya terminado. Aquí ya tenemos las piezas ya con el acabado final. Se le hizo el mismo tratamiento que a las llantas. Con un poco de gris se le hizo los detalles y se le afinaron las grietas en la piedra para precisamente darle esa forma y esa vista. Aquí ya trae un acabado brilloso que se nos va a proteger el modelo. La textura al final de estas piezas es como si fuera plástico. A ese le puedes meter un trapito con agua y limpiarlo y no le pasa nada, está perfectamente sellado. Y ahora vamos a presentarlo nuevamente. Un paso previo antes de pegarlo, como te comento, se pega con pegamento de contacto. Nada más se presenta así, que no estorben las ruedas, y con unas gotitas de pegamento queda nuestro modelo terminado. Como ves, ya están los asientos y el tablero. Ahora te comento rápidamente, este proceso para hacer el troncomóvil es exactamente el mismo que sigue para otros modelos. Este modelo es uno diferente que estoy haciendo, pero ya exactamente el mismo proceso. Lo único es que el texturizado y algunos materiales cambian. Lo mismo para este carrito hecho de rollos de cartón del papel higiénico. Cambian los procesos un poco, pero la base es la misma. Bueno, aquí está ya pegado y terminado el troncomóvil, al menos en esta parte. Y así nos quedó, listo para ya darle el terminado en la tercera parte del tutorial. Como ves, aquí está la parte de abajo, que luce perfecta. Ya no hay tantos detalles sin acabar.